Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy quiero compartir con ustedes un aprendizaje que tuve hace ya varios años, estando en una reunión multitudinaria con miles de asistentes en un país de América Latina y con varios conferencistas de diferentes países del mundo, los cuales su tema principal era hablar del negocio y el objetivo que perseguían era el estimular a todos los presentes el que nos atreviéramos a comenzar un emprendimiento, para algunos iniciarlo y para otros hacerlo crecer. Me recuerdo que uno de esos conferencistas dentro de su exposición resaltaba la importancia de crear el hábito de la lectura diaria, como esta se convertiría en factor determinante en el crecimiento de nuestros negocios, y sugería que leyéramos un libro que se encontraba en la Biblia, cosa que me llamó poderosamente la atención porque aquel evento no era un evento religioso, e incluso me recuerdo que citó varios párrafos del mismo libro que estaba recomendando leer en la Biblia. Esto, créame, lo que me llamó poderosamente la atención, y no fue sino años más tarde cuando comprendí lo que esta persona nos estaba sugiriendo. A raíz de esta vivencia, hoy quiero hacerte la siguiente pregunta. Para ti, ¿la Biblia es un libro religioso o místico, lleno de fantasías o de historias pesadas de leer? O por el contrario, ¿crees que sea un libro inspirado o lleno de falacias, o simplemente un libro moralista o manipulador? Bueno, la verdad que en este momento no es relevante lo que tú puedas creer acerca de la Biblia. Hoy quiero compartir contigo esta experiencia que me impresionó y me ayudó muchísimo en lo que tiene que ver con el emprendimiento y los negocios. Y considero que si tú ya eres un emprendedor o estás pensando iniciar algún tipo de negocio, estoy seguro que esto que hoy voy a compartir puede ser de tu interés. Quédate con nosotros y escúchanos. Hoy quiero compartir contigo una experiencia desde el punto de vista del emprendimiento y de todo lo que la palabra de Dios enseña acerca de este tema. Para sorpresa mía, llegué a conocer a lo largo de mi vida muchos líderes que a través de sus conferencias y a través de toda su ponencia siempre tenían el libro, la Biblia, como punta de referencia. Y eso realmente habla muy bien del contenido de este libro. Te puedo mencionar algunos. Para mí, por ejemplo, siempre en sus conferencias, el señor Jim Rohn cita la Biblia como referente acerca de temas de emprendimiento y de comportamiento sobre buenas prácticas que en cualquier ser humano deben de estar presentes si busca el éxito o busca la realización de cualquier sueño. También tenemos a hombres como John Maxwell, que su tema principal siempre ha sido el liderazgo y siempre cita la Biblia en la mayoría de sus conferencias o a través de sus escritos. Tuve la oportunidad de conocer muchos emprendedores en distintas áreas, especialmente en lo que tiene que ver con venta directa, y siempre estaban citando la Biblia. Y me recuerdo algo muy interesante, que justamente uno de ellos me llegó a tocar el corazón en esa ocasión, donde decía que el libro de los Proverbios de uno de los hombres más ricos de la tierra y uno de los hombres más sabios que ha podido vivir sobre la tierra, que se llama el Rey Salomón, este hombre en este escrito, toda su ponencia tiene que ver con el desarrollo, crecimiento y justamente vinculado con la riqueza. A partir del día de mañana quiero empezar a compartir contigo una lectura diaria de uno de estos libros que precisamente se llama Proverbios, pero diariamente te voy a compartir un capítulo de tal forma que te voy a pedir que si lo escuchas de manera así regular, disciplinada, durante los 31 días que justamente tiene los 31 capítulos este libro, tu vida, tu enfoque sobre distintos aspectos que tienen que ver con la riqueza
y que tienen que ver con la abundancia y la prosperidad van a ser de muchísima ayuda en tu vida. Así que comencemos. Capítulo 1 del libro de los Proverbios. Dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van apresurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal.